Buenas tardes, alumnos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan bien entonces? Bien. Aaron, si hay un problema con la comunicación, me llama, por favor. Sí, doctor, no se preocupe. Muy bien, buenas tardes con todos, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy. Y este es un tema que ustedes tienen que aprenderlo bien, porque en pediatría, como en adultos también, ¿no? Siempre todo paciente hospitalizado necesita una valoración nutricional y un diagnóstico nutricional. O sea, no solamente cuando se hospitaliza un paciente hacen sus diagnósticos sindrómicos, motivo de enfermedad o enfermedades como antecedente, tienen que tener una valoración nutricional y hacer un diagnóstico nutricional con su paciente, ¿no? Entonces, a diferencia, el paciente pediátrico se diferencia del adulto porque nosotros hacemos una valoración mucho más amplia, teniendo en cuenta pues las tablas según edad, según sexo. En cambio, el adulto, pues generalmente para hacer un diagnóstico nutricional, nos basamos, ¿en qué nos basamos? A ver, chicos, ¿qué han aprendido del adulto? ¿Cómo se valora el diagnóstico nutricional en el adulto? ¿Alguien quiere comentar? Chicos, ¿alguien de la Doc, sala? Sí, de acuerdo al IMC, claro, entonces una forma de diagnosticar, de hacer un diagnóstico nutricional en adulto, pues usamos el índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal también lo utilizamos en el niño, en algunos grupos etarios, pero en el adulto, pues tenga 18 años, 40 años, 60 años, usamos el índice de masa corporal. Y no es nada más que no la relación del peso sobre la talla elevado al cuadrado, ¿no? Es el IMC. ¿No? Y en general, un adulto que está entre 20 y 25 decimos que está bien, entre 25 y 29 es sobrepeso, por encima de 30 es obesidad y lo podemos dividir en grado 1, grado 2, grado 3. ¿De acuerdo? Y por debajo de 20 decimos emaciación o desnutrición. Ahora vamos a darles las pautas que tenemos que tener en cuenta para la evaluación nutricional en la población pediátrica. Y lo que nosotros pues buscamos es tener niños saludables, ¿no? Que se alimenten en forma adecuada, con comida sana, en verdad, y que les permita un crecimiento y desarrollo adecuado, ¿no? A ver, aquí usamos dos términos en pediatría que es bueno diferenciarlos correctamente. ¿A qué nos referimos con crecimiento y de qué se diferencia de desarrollo? ¿Es lo mismo hablar crecimiento y desarrollo? ¿Son términos iguales, semejantes o en qué se diferencia? A ver, chicos, participen. ¿En qué diferenciamos crecimiento de desarrollo? Yo quiero alimentar a este niño, digo, en forma correcta, que reciba todos sus nutrientes. Y cuando hablo de nutrientes me refiero a macronutrientes, a micronutrientes en cantidad y proporción adecuada, que le permita un adecuado crecimiento y desarrollo. Entonces, si los utilizo, lo estoy usando como sinónimos, ¿qué diferencia ven ustedes allí? ¿Alguien quiere participar? A ver.
¿Quién quiere participar? Ya veo que hay 71 participantes. A ver, uno de ustedes que quiera decirnos su opinión en referencia al crecimiento y al desarrollo, porque son conceptos importantes en pediatría, sobre todo, en pediatría. Sí, doctor. Eh, el crecimiento, pues como están mencionando mis compañeras, crecimiento nos hacemos referencia a nivel antropométrico, es decir, aumento de talla, por ejemplo. Y mientras desarrollo hacemos referencia a, por ejemplo, desarrollo cerebral o una mejora en las capacidades. Muy bien, muy bien. Excelente, ¿no? Esa es una muy buena apreciación, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento, decimos cómo es que gana, aumenta sus valores antropométricos. ¿Cuántos centímetros crece? ¿Cómo crece el perímetro cefálico? El peso, cómo aumenta, etcétera. Entonces, crecimiento es básicamente antropometría. A diferencia de desarrollo, el que se refiere a desarrollo, adquisición de habilidades. O sea, ya estamos hablando no de crecimiento en sí, sino si coloca los cubitos, empiezan a hablar, formulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es desarrollo. Entonces, es diferente crecimiento y desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, la nutrición tiene que ser adecuada para que el niño crezca y desarrolle de forma adecuada. Y cuando hablamos a una malnutrición, o sea, que no se está nutriendo adecuadamente este niño, nos referimos a dos aspectos. La malnutrición puede ser por exceso y eso nos va a llevar a sobrepeso y obesidad, y esa es una clase aparte que ustedes van a tener, y a la malnutrición por defecto. Y básicamente aquí hablamos de desnutrición y es el tema que vamos a tratar básicamente ahora, ¿no? De valorar ahora. Los objetivos básicamente de esta clase es que ustedes conozcan las técnicas para realizar una correcta evaluación nutricional desde el punto de vista antropométrico, ¿no? Que es lo que quiero enseñarles ahora. Y el diagnóstico nutricional, vamos a basarlo en el cuadro clínico, porque todo diagnóstico se basa en una historia clínica, el cuadro clínico y un estudio antropométrico, es decir, mediciones. Fundamentalmente peso, talla, perímetro cefálico, braquial, pliegues, etc. Entonces, una correcta valoración del estado nutricional, ¿no? Nos va a permitir ver si hay un problema de exceso o de déficit de nutrientes en nuestro paciente. Ya les dije que el exceso se traduce como la obesidad, sobrepeso y el defecto en desnutrición de nuestro paciente. Ahora, hacer un diagnóstico adecuado, pues va a permitir dar un tratamiento adecuado. Siempre el diagnóstico nutricional tiene que estar realizado sobre la base de una adecuada historia clínica. Y aquí le aumentamos el término nutricional, es decir, ¿qué come este paciente? ¿Cuál es su dieta? ¿Cuáles son las características culturales de la familia? ¿No? El examen físico de este paciente, que incluye piel, sobre todo piel, anexos, faneras. Nosotros a través de la evaluación de la piel podemos valorar algunas deficiencias importantes de algunos micronutrientes. Por ejemplo, una palidez importante ya nos está diciendo que es probable que haya anemia. Ya estaríamos pensando en la primera causa de anemia nutricional en nuestro país y en el mundo, es la anemia ferropénica. Y obviamente hacer un estudio antropométrico, es decir, pesar, medir, tallar, valorar. El término de valoración de la composición corporal, si bien es importante en muchos centros de investigación, no es una práctica rutinaria que nosotros usemos en hospitalización o en consultorio, ¿no? La composición corporal, es decir, la proporción de grasa magra, ¿no? Etcétera, se hace más que todo en centros de investigación nutricional. Y ese es un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Necesitamos una historia clínica que nos den los antecedentes familiares, ¿no? Personales, la historia de cómo es la conducta y patrones alimentarios, si hay o no actividad física, cuál ha sido la curva de crecimiento del niño, es decir, qué mediciones previas tiene a la evaluación que estamos haciendo. También debemos hacer una historia de dieta,
¿no? Y esto se puede hacer por varios métodos, métodos indirectos o métodos directos. Los métodos indirectos básicamente es preguntar qué han comido en la última semana o en el último día o los últimos 3 días, ¿no? ¿Qué alimentos prefiere? ¿Qué alimentos no lo consume? ¿Qué alimentos rechaza? Etcétera. Y los directos ya es un poco más intervencionista para estudios de investigación, en el cual el investigador pues está en la familia, pesa los alimentos, mide los alimentos y ve que la cantidad de alimentos que come el paciente. No se hace básicamente como método de investigación, o sea, para hacer estudios de investigación. La historia clínica requiere el examen físico, como decía, la parte de antropometría, en la cual valoramos el peso, la talla, los pliegues y los perímetros. Y estos van a ser comparados con patrones de referencia. Y los patrones de referencia son las tablas de crecimiento. Las tablas de crecimiento ustedes las van a tener en una gráfica en la cual en la parte inferior, que es la abscisa, ustedes tienen la edad, por ejemplo, y en la parte de la ordenada, la vertical, tienen ustedes el peso. Entonces ahí van a ver el peso para la edad, si está dentro de los percentiles adecuados o dentro de las desviaciones estándar que se consideran normales. Y esto hay para lactantes pequeños, para preescolares, para escolares, según sexo masculino, femenino, e inclusive en la actualidad existen algunas tablas de crecimiento especiales, ¿no?, que se usan para poblaciones particulares, como por ejemplo la población de síndrome de Down, ya que ellos tienen un patrón de crecimiento diferente a la población normal, entonces se los compara con las tablas propias que son para ellos que tienen este problema de síndrome de Down. Luego, la valoración de la composición corporal, como les decía, esos son investigaciones que se realizan ya más desde el punto de vista de investigación en centros de investigación nutricional, en la cual valoran la composición de grasa magra o la estimación de la masa magra mediante varias técnicas como bioimpedancia y otras, ¿no? Las exploraciones analíticas también son importantes. Ya les decía que la medición de la hemoglobina es un indicador directo de los depósitos de hierro que tiene nuestro paciente, o valoraciones como la albúmina, proteínas totales, fraccionadas, también nos dan un indicador de cómo está el aporte proteico de nuestro paciente, ¿verdad? Luego también la estimación de los requerimientos energéticos, eso también es muchas veces, nosotros podemos estimar los requerimientos energéticos según la edad, según el sexo, según la actividad física, y en los centros de investigación, pues pueden hacer esto mediante el cálculo del gasto calórico, gasto energético en reposo, etc. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un niño que de pronto empieza a recibir un aporte inadecuado de nutrientes? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la reserva primaria de aporte calórico de una persona? Cuando de pronto deja de comer y requiere calorías, su cerebro requiere trabajar, empieza a tomar como fuente energética qué sustrato. A ver, chicos, piensen en un chiquito, en un lactante, de repente que de pronto deja de lactar, la madre no está, no lacta. ¿De dónde saca su energía inmediata? Chicos, ¿están ahí? No se vayan a dormir. ¿De la glucosa, doctor? La glucosa, claro que sí, pero esta glucosa, ¿de dónde la saca? Porque si bien es cierto, la glucosa circula en sangre, tratando de mantenerse dentro de niveles adecuados, pero esta tiene una fuente. Esa fuente es la que proporciona y mantiene la glucosa en forma óptima para su uso. ¿Quién provee esa glucosa en un inicio de requerimiento, al principio de... El hígado, doctor. El hígado, cierto, pero hay un sustrato importante en el hígado, como en el músculo también encuentran. Glucógeno. Glucógeno, así es. Entonces, la primera fuente energética es el glucógeno. Pero es corto, o sea, se acaba rápidamente, ¿no? Y si ese niño, ese lactante, sigue día a día no recibiendo adecuadamente la cantidad calórica que necesita para crecer, para desarrollarse, ¿a dónde echa mano? ¿Qué sustrato va a utilizar ahora? Ya el glucógeno se acabó, ya no hay. Tejido graso,
Bueno, entonces ahí echa mano a las reservas energéticas que conocemos que está en nuestro organismo, que es el tejido graso o adiposo, ¿no? Entonces empieza a consumir la grasa. En consecuencia, ¿qué va a pasar con el peso de este niño? Disminuye. Empieza a bajar de peso, ¿no? Entonces empieza a perder peso. Luego que se acaba el tejido graso, ya no hay tejido graso, ya no hay glucógeno, ¿dónde va a echar mano? Las proteínas. Correcto, ¿no? Entonces, el siguiente paso es las proteínas, pero las proteínas son muy importantes para nosotros. O sea, nosotros utilizamos las proteínas desde varios puntos de vista y son importantes para nosotros. Por ejemplo, el niño, el lactante, usa las proteínas como ladrillos en sus huesos para crecer. Usa las proteínas para el aumento de su masa muscular, para crecer. Usa las proteínas no solamente desde el punto de vista estructural, sino también usa las proteínas como medio de transporte en plasma, ¿no? Y ahí está la proteína de albúmina, que es la principal transportadora. Pero también lo utiliza para sus defensas, en forma de inmunoglobulinas. También lo utiliza como coenzimas en la función neurológica. Entonces, las proteínas tienen una serie de actividades y, digamos, la mayoría de proteínas son estructurales, o sea, que forman parte del músculo, del hueso, de las membranas, y otras proteínas de función, y hay funciones que son, digamos, generales, como la del transporte, pero hay otras funciones específicas que son como coenzimas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las proteínas que son de función enzimática son las más que se preservan, se guardan, se conservan, no se gastan. Y lo que las primeras que se echan mano son las estructurales, es decir, la del músculo, es decir, la del hueso. Entonces, ese niño que empieza a usar sus proteínas, empieza a gastar la proteína muscular. Es por eso que el músculo disminuye también en volumen. Consecuentemente, también se pierde peso. Pero ¿ustedes creen que ese niño que tiene déficit calórico va sus huesitos a crecer? O sea, ¿va a aumentar en talla? ¿Qué piensan? ¿Seguirá creciendo ese niño? No, doctor. Entonces, No, doctor. ya con el tiempo, o sea, lo primero que se afectó vimos que era el peso, ¿no es cierto? Porque perdía la grasa. Luego pierde las proteínas del músculo. Y finalmente ya el crecimiento también se detiene el crecimiento, ya no crece. Y esto les digo porque consecuencia de un estado de... La desnutrición puede ser dividida como aguda y crónica, recordarán eso. Y la característica de la desnutrición aguda es porque hay un déficit de peso. El peso se altera en función a la edad. El peso se para o se disminuye. Pero entonces el peso es lo primero que se va a alterar cuando hay un evento agudo de desnutrición. Pero si ese evento agudo se prolonga en el tiempo, es decir, se hace crónico, lo que se va a alterar es la talla. Entonces, cuando hablamos de desnutrición aguda, estamos hablando de una alteración del peso. Y cuando hablamos de desnutrición crónica, es porque la talla se ha alterado. Ya se llegó a alterar la talla. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a los síntomas y signos, pues la primera manifestación es la pérdida de peso. Y la manifestación crónica ya es una pérdida de talla. Pero no solamente tenemos alteraciones a este nivel, antropométricos, sino también vamos a ver funciones que se alteran. Y a nivel neurológico, se puede observar apatía, por ejemplo, ¿no? Somnolencia, pérdida de la actividad, de hacer algo. Desde el punto de vista digestivo, como la mucosa se altera, se atrofia, la absorción de los nutrientes se ve alterada, no se absorben los nutrientes como antes. Y esto genera una
mayor actividad de los gérmenes que están de la flora intestinal del colon, por lo tanto puede aumentar las flatulencias, la digestión, etcétera. Desde el punto de vista hematológico, pues la anemia hemos dicho que es un marcador importante del déficit de hierro, pero puede haber otras, ¿no? También leucopenia, función de los leucocitos y linfocitos son disminuidos y eso disminuye la inmunidad y se ve más propenso a hacer infecciones y mayores complicaciones infecciosas. Desde el punto de vista dermatológico, pues la sequedad de la piel, una piel descamativa, pálida, con menos firmeza, menos fuerza, ¿verdad? Entonces, para una evaluación nutricional en el paciente pediátrico, nosotros vamos a echar mano a los parámetros antropométricos importantes como la edad, ¿de acuerdo? La edad y el sexo, edad y el sexo, porque las tablas están en función a la edad y el sexo. Y esto vamos a comparar sus parámetros como peso, talla o perímetro para tener un diagnóstico nutricional. Y hacer una medición de peso, pues podría parecer sencilla, pero no lo es tanto, ¿no? No lo es tanto, créanme. Muchas veces los protocolos pues dicen que el paciente debe estar sin ropa, ¿no? Debe estar en una balanza calibrada, que en los casos de los lactantes y niños pequeños menores de 2 años deben ser pues tipo platillo, y la observación debe ser horizontal, ¿no? Del peso. Eso nos va a dar un peso más exacto. Esto que parece sencillo, como le digo, ya desde el punto de vista de hacerlo en el consultorio, muchas veces toma tiempo y no es tan fácil. Sobre todo tiempo, o sea, sencillo es, pero hay que seguir los pasos conforme se dice. Igual la talla. No se trata pues de poner la mano, sino hay tallímetros que sirven para hacer esta medición en forma adecuada y hay ciertos parámetros que debemos tener en cuenta para hacer la medición en forma correcta, ¿no? Esto lo dejo allí para que ustedes lo revisen con calma. Entonces, la antropometría sigue siendo una herramienta muy importante para el diagnóstico nutricional en edad pediátrica. Primero, porque es de bajo costo. No implica un costo mayor, más que tener un tallímetro y una balanza adecuadamente calibrada. Por lo tanto, es práctica, ¿no? Es confiable, es sencillo y permite una adecuada interpretación, dando un diagnóstico nutricional correcto. Entonces, ¿qué hacemos con la antropometría? Nosotros con la antropometría encontramos algunos parámetros. ¿Qué parámetros vamos a utilizar? Pues la edad, el sexo, el peso, la talla, básicamente esos. Y vamos a hacer una relación de parámetros que se llaman índices, y son los índices antropométricos. Por ejemplo, el índice peso-edad. ¿Qué cosa es el peso-edad? Es la relación que tiene el peso del niño con la edad, ¿de acuerdo? Y es el indicador más utilizado. En general es un screening, porque rápidamente, pues, en una población veo su peso, miro su edad y puedo decir si está bien o mal, ¿no? Pero el peso para la edad no me va a decir si el problema es agudo o es crónico. No discierne entre lo agudo y crónico. Solo me dice que hay un problema, que puede ser por exceso o puede ser por defecto. ¿De acuerdo? Pero ya es un indicador que me da. Es un indicador muy importante hasta los 2 años de edad. Ahí dice justamente, no discrimina entre desnutrición aguda y retardo de crecimiento crónico, o sea, no define eso. Y hay que saber la edad en forma exacta. El otro indicador es la talla para la edad. Ya recuerdan que cuando les digo talla para edad, ya ustedes piensan en malnutrición crónica, porque si la talla está disminuida para la edad, entonces hablamos de un problema de malnutrición crónica. ¿Por qué? Porque los cambios de la talla no son tan rápidos, requieren tiempo, ¿no? No me dice la situación actual de niños, más bien me dice una historia de malnutrición. Por lo tanto, siempre tiene que estar de la mano con el indicador peso-talla. El indicador peso-talla es peso para la talla del paciente, sí me va a decir si hay un problema agudo o no. Si el indicador peso-talla es adecuado y solo está alterado la talla para la edad, el niño tiene un problema crónico solamente. Si el indicador peso para la talla está disminuido y la talla para la edad está normal, el niño tiene solamente un problema de malnutrición aguda.
Si los dos están alterados, entonces sí es un problema mucho más grave, ¿no? Que significa que hay una malnutrición crónica, pero que se ha reagudizado por cualquier otro evento que haya ocurrido en los últimos momentos, ¿no? Entonces, el peso para la talla es un indicador que se usa para ver los niños con desnutrición y clasificarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, nunca usarlo solo, sino siempre acompañarlo de la talla para la edad o el peso para la edad. ¿Son los únicos indicadores? No. Otros indicadores nutricionales importantes, por ejemplo, es saber el peso del nacimiento. Esto me va a decir cómo ha crecido y se ha desarrollado el niño en el vientre materno. Si tiene un peso de 3.500, digo, estoy contento, ¿no? Pero si ya nació con menos de 2.500, decimos que un bajo peso, ya hay alguna preocupación, porque me dice que no ha habido un adecuado desarrollo, perdón, un adecuado crecimiento en la gestación. Otro aspecto importante que indicadores son la velocidad de crecimiento, ¿no? La velocidad de crecimiento es cuántos centímetros por un determinado tiempo crece. Si ha crecido durante el año, bien, ¿no? O en el primer año está creciendo bien. Los pliegues cutáneos también no son indicadores de la masa grasa, adiposa. El índice de masa corporal, como decíamos, que se usa en adultos, también se usa en la población pediátrica a partir de los 5 años. Ya hay tablas que valoran el índice de masa corporal a partir de los 5 años, diferenciándolo según sexo, ¿no? Dentro de la evaluación del niño también tienen que tener en cuenta siempre la medición de la circunferencia cefálica, obligatoria el primer año, obligatorio. Todos los meses hay que medir para encontrar cualquier alteración en su crecimiento, que me va a reflejar en forma indirecta el desarrollo cerebral, el aumento de la masa cerebral. Y eso es muy importante en los 3 primeros años de vida. Se recomienda pues medirlo incluso hasta los 3 años, ¿no? Obligatoriamente hasta el año por lo menos, pero sí debe seguir viéndose por lo menos hasta los 3 años. Y la cinta métrica deben tener en cuenta de pasar por encima de las cejas, y en la parte más pronunciada del occipital, ¿no? Que es la protuberancia occipital. O sea, por delante, el reborde ciliar, que es encima de las cejas, y en la parte posterior, la protuberancia mayor del occipital. Aquí, por ejemplo, les puedo dar algunos tips, ¿no? Algunos tips de crecimiento, ¿no? Un niño que nace en promedio, nace con 3 kilos, 3,5 kilos al nacimiento. Ese es su peso de nacimiento. Su talla de nacimiento es aproximadamente alrededor de 50 centímetros. Y la cabecita alrededor de 35 centímetros. ¿Ya? Esa es la... ¿Qué pasa con el crecimiento? Lo normal, digamos, lo que se espera es que al año triplique su peso y llegue alrededor de 10 kilos. Alrededor de 10 kilos es el peso de un año. Y la talla, que era 50, gana el 50%, o sea, crece 25 centímetros en promedio, a 75 centímetros. Y la cabecita está alrededor de 47, o sea que ha crecido 12 centímetros. Entonces, en forma resumida, parece que la cabecita crece 1 centímetro por mes. Pero en realidad, el primer semestre es un crecimiento mayor. O sea, podría ser que en el primer semestre, los primeros meses, crezca hasta 2 centímetros por mes. Y en los últimos meses, de repente, un poquito menos de medio centímetro por mes. Lo mismo con el peso, ¿no? En los primeros meses, el niño crece hasta 1 kilo por mes, o sea, nace con 3,500 y a los 2 meses ya tiene 3 kilos, perdón, 3,5 kilos, sube a 4,5 kilos. Al tercer mes ya está en 5,5 kilos, ¿de acuerdo? Y generalmente a los 5 meses ya duplicó el peso de nacimiento, o sea, está alrededor de 7 kilos, ¿ya? Y en el segundo semestre ya la velocidad de ganancia de peso disminuye en forma significativa, a pesar que empieza a comer, ya no solamente depende de leche. Los primeros 6 meses la indicación de nutrición es lactancia materna exclusiva, o sea, solamente leche. Y otros alimentos, o al inicio de la lactancia, se recomienda a partir del 6.º mes. Entonces, para hacer nosotros una evaluación nutricional por antropometría, lo que debemos hacer primero verificar la edad, ¿no? Cuántos años, cuántos meses o cuántas fracción de mes tiene para poder ubicar ese dato en las tablas que vamos a utilizar. También necesitamos saber el sexo del paciente porque las tablas dependen del sexo. Hay tablas para hombres y para mujeres.
y ver la tabla que vamos a utilizar, ¿no? Las tablas que actualmente se recomiendan es la de la OMS, hay de la CDC también, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a evaluar? Básicamente lo que hemos resumido, el peso para la edad, que es un indicador global de nutrición, la talla para la edad, que nos va a dar el aspecto crónico o no, y el peso para la talla para decirnos si es agudo o no es agudo. Y en los mayores de 5 años, la OMS también recomienda que podemos usar el índice de masa corporal. Entonces, ¿cómo llamamos el índice de masa corporal? Ustedes ya lo saben, el peso en kilos dividido entre la talla en metros elevado al cuadrado. Cuando vemos percentiles, y esto lo manejan mucho las tablas de la CDC, ustedes van a ver percentiles con puntuaciones Z. Entonces, en percentiles, lo normal es entre 90 y 10 percentil, ¿no? La población que está entre 10 y 90 percentil es la población normal, ¿de acuerdo? Y acá dice que está en riesgo de obesidad o sobrenutrición los percentiles mayores de 90. Pero si está por encima de 97 ya es una obesidad, no es ya es obesidad. Y el riesgo de subnutrición es el percentil menos de 10, pero si está menos de 3 ya es subnutrición o desnutrición. ¿Ya? Eso es en relación cuando interpretemos las tablas que tienen percentiles. Ustedes van a escuchar también dentro de lo que es la evaluación nutricional Waterloo, ¿no? Waterloo 1 y Waterloo 2. El Waterloo 1 básicamente está en función al peso para la talla. Y lo que hace Waterloo es comparar, relacionar el peso del paciente que tiene, ¿ya? Compararlo con cuál es el peso ideal para la talla de ese paciente. Y hace una proporción. Entonces divide el peso del paciente, de mi lactante, entre el peso ideal, que es el percentil 50, para su talla. Esa relación se divide y se multiplica por 100. Y normal debe ser mayor a 90. ¿No? O sea, debe haber un déficit del 10% para el percentil 50. Y a esto se denomina desnutrición aguda, ¿no? Cuando está por debajo de 90, o el término wasting en inglés. Y esto le pone grados, ¿no? Será leve si el resultado me sale entre 80 y 90, será moderada si está entre 70 y 80, y será grave si es menos del 70%. Y para la obesidad o sobrenutrición es cuando esta relación me sale mayor a 115%. Mayor a 115%. Y en relación a la crónica, o sea, la alteración de la talla, Waterloo 2 lo que valora es la talla real del niño dividido entre la talla del percentil 50 para esa edad. O sea, para esa edad del niño, ¿cuál es su talla? Percentil 50. Entonces, esa relación multiplica por 100 y lo normal es que debe ser mayor de 95%. Y el standing, que es un término de nutrición crónica, será leve si es que es entre 90 y 95%, moderada entre 85 y 90%, y grave si es menor al 85%. Entonces, esta es una forma de valorar según Waterloo. 1 y 2. 1 para ver el peso, o sea, la parte aguda, y 2 para valorar la talla. ¿Comparado con qué? Comparado con el peso o la talla ideal para el paciente, ¿no? En el caso del peso, ¿cuál sería el peso para su talla? En el caso que quiera evaluar la talla, ¿cuál sería la talla ideal para su edad? En porcentaje, ¿no? Y la OMS utiliza estas tablas. La OMS recomienda usar estas tablas que lo que hace es valorar el peso para la edad, el peso para la talla y la talla para la edad. Y la OMS lo que vemos es desviaciones estándar. Ustedes han aprendido en sus cursos que entre más o menos 2 desviaciones estándar es lo adecuado, es la población general, normal, digamos. Entre más o menos 2. Lo que sale de ahí, digamos, se podría ser patológico. Entonces, lo que está por encima de 2 desviaciones estándar, decimos que ya es sobrepeso, obesidad, y si está por debajo de menos 2 desviaciones estándar, decimos que está por desnutrición, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que está por mayor de 3 desviaciones estándar es una obesidad, cuando valoramos peso para talla, ¿de acuerdo? Cuando hablamos peso para talla. Lo mismo si fuera peso para la edad, también me va a ser un indicador de sobrepeso o obesidad.
Si está entre +2 y +3, esto lo clasifica como sobrepeso. Y obviamente si veo la talla paridad es una talla alta, pues, ¿no? Si está entre +1 y +2, para el peso por talla es un riesgo de sobrepeso. O sea, no es sobrepeso, pero está en riesgo. Esto es normal, sino que la OMS, dada la epidemia de obesidad que existe en el mundo, ha incorporado este término de riesgo. Porque si no, si somos exactos, lo que está entre -2 y +2 es normal, ¿no? Además, -2 de visión es normal. O sea, yo diría, entre +1 y +2 es normal, pero la OMS incorpora este concepto de riesgo para poner en alerta y que no llegue a sobrepeso. Entonces, entre +1 y +2 va a hablar de riesgo sobrepeso. Obviamente la talla para edad es normal. Entre -1, por favor, ¿quién está con el micro abierto? Que lo corte. Ya, gracias. Entre -1 y +2 de desviaciones estándar, pues es normal para todo. Todo es normal. Y entre -1 y -2, cuando consideramos peso para la edad, ¿ya? La OMS acá le considera en los niños menores de 5 años ya desnutrición global leve, ¿no? Para los niños menores de 5 años ya considera entre -1 y -2 desnutrición global leve. Y para el peso, para la talla, es normal, o sea, es un riesgo de desnutrición aguda. Y talla para edad es un riesgo de desnutrición crónica. ¿De acuerdo? Esto también podría ser llamado riesgo de desnutrición, ¿no? Ahora, que si está entre -2 y -3, esto sí ya no es normal, esto es patológico. Acá hablamos de una desnutrición global moderada, cuando vemos el peso para la edad. Si es el peso para la talla, desnutrición aguda. Y si es la talla para la edad, desnutrición crónica moderada. Ya si es menos de -3, hablamos de nutrición global severa, una desnutrición aguda severa o una malnutrición crónica severa, cuando vemos talla para edad. Entonces, la valoración de estos 3 indicadores me permiten dar un diagnóstico nutricional más exacto en el paciente. Y para los niños mayores de 5 años, la OMS recomienda usar el índice de masa corporal para valorar la parte aguda, es decir, la alteración del peso para la talla, porque el índice de masa corporal lo que valora es peso para talla. Entonces, aquí estamos valorando la desnutrición aguda con el índice de masa corporal y la crónica con la talla para la edad. Entonces, cuando es más de 2 de visión estándar, obesidad si el índice de masa está alto. Y si la talla está alta, es alto. Entre +1 y +2, aquí lo considera como sobrepeso y normal la talla para la edad. Entre -1 y a +1, normal. Entre -1 y -2, riesgo de desnutrición aguda. Acá lo considera ya como un retardo de crecimiento leve. Entre -2 y -3, acá ya es desnutrición aguda, acá es desnutrición crónica, y si es menos de -3, ya es severa, tanto para la aguda como para la crónica. ¿Ya? Bien. Esto es lo mismo visto de otra forma, pero es lo mismo que hemos conversado de las dos anteriores. Ahora, ¿cómo concluimos? ¿Qué diagnóstico podemos concluir? Pues podemos decir que un niño es normal o eutrófico si su peso para talla es normal y la talla para la edad es normal. Si peso para talla y talla para edad es normal, es eutrófico. Será desnutrido agudo, les dije, si el peso para la talla es bajo y la talla para la edad es normal. Será un desnutrido crónico si la talla para la edad es bajo y el peso para la talla es normal. Y el desnutrido crónico reagudizado, pues si los dos indicadores están bajos. Y la obesidad será si el peso para talla es alto o el índice de masa corporal es alto. Acá tienen ustedes las dos fuentes, ¿no?, de internet que pueden sacar las tablas, tanto de la OMS, ¿no?, que es la parte superior, o de la CDC, ¿no? La OMS la van a encontrar con desviaciones estándar y la CDC en percentiles.
Bueno, ¿y cómo aplicamos esto en la práctica? ¿Cómo es que hacemos un diagnóstico nutricional en el punto de vista práctico? Bueno, vamos a hacer un casito uno para revisar cómo hacemos. A ver, esto vamos a ver. Creo que el gráfico, vamos a cambiar esto un poco la fecha. Vamos a poner enero 23, ¿ya? Un paciente de sexo masculino que nació el 9 de enero del 2023. Está pesando 5 kilos 200 y talla 61. Ya ha venido a la consulta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué edad tiene? Pues más o menos 4 meses, ¿verdad? A mayo, 4 meses. Y está pesando 5 kilos 200 y talla 61. Entonces, esta primera tabla, que es la tabla de la OMS, pues en la parte inferior están los meses, ¿no? En chiquito las semanas y en grande los meses. Entonces, ¿cuántos meses tiene? 4 meses. Entonces, acá observo el 4 meses. Y luego hacia arriba voy a buscar el peso. El peso dice que tiene 5 kilos 200. Voy a ver dónde 5 200. Es aquí más o menos. Y esto voy a estar aquí, entre -2 y -3. Entre -2 y -3 desviación estándar. Ahí estoy. Entonces, este puntito de acá lo colocaría por aquí, ¿no? Entre -2, por aquí queda. Ahí sería más o menos, ¿no? Más o menos sería así. Entonces, está entre -2 y -3 desviaciones estándar. Luego vemos la otra tabla que es en relación a la talla para el peso. En relación peso-talla, en la parte inferior está la talla. Y es lo primero que ubicamos, porque la talla la conocemos, 61 centímetros, y acá está 60, 65, aquí en esta raíz de 61. Y hacia arriba buscamos el peso, 5,200. El peso estaría aquí, 5 kilos, 5,200 también está aquí, justo en donde dice -2. Lo llevamos aquí, aquí más o menos estaría por ahí. Oh, no se quiere poner ya, bueno, por ahí, ¿verdad? Entonces también el peso para la talla está entre -2 y -3. Y finalmente vamos a ver lo que es lo que es la talla para la edad, ¿no? La talla para la edad, para ver si hay un tema crónico. Y para eso ubicamos los meses, aquí 4 meses, y la talla es 61, y 61 está aquí, ¿no? Entonces nuestro puntito lo vamos a marcar. 61 justo es ahí, ¿no? Ahí está. Entre -1 y -2. Entre -1 y -2. Ya tenemos los indicadores, los podemos resumir así. Es un sexo masculino de 4 meses, 5 kilos 200, talla 61. El peso para la edad lo encontramos entre -2 y -3. El peso para talla entre -2 y -3. Y la talla para edad entre -1 y -2. Por lo tanto, según nuestra tabla, es un paciente con desnutrición global moderada, desnutrición aguda y un riesgo de desnutrición crónica, ¿no? Esa sería nuestra conclusión. La desnutrición aguda con riesgo de desnutrición crónica. ¿Ya? Muy bien. Ahora vemos el caso 2. Vamos a poner que este paciente nació pues el 9 de mayo de 2019, actualmente tiene 4 años. Ya no tiene 4 meses, sino 4 años. Pesa 11 kilos 400 y talla 92 centímetros. Es de sexo femenino. Entonces, ¿qué cosa hacemos luego? Vemos las tablas, y aquí veo las tablas de la OMS también, y en la parte inferior de la tabla veo la edad. Si tiene 4 años es esta línea, y está pesando, el peso es 11 kilos 400, eso está aquí, a ver, acá está 11 kilos 400, sería por aquí. Entonces mi puntito lo coloco ahí, no. Bueno, creo que se escondió. Bueno, creo que se ha puesto detrás. Pero aquí debería estar
11,400, que sería entre -2 y -3. Seguimos valorando la otra tabla, que en este caso vemos el peso para la talla. Entonces la talla es 92, esa corresponde a este lado, 92, y el puntito estaría en 11,400, ¿no? En 11,400 sería más o menos aquí. Acá porque está 10, 12, aquí es 11. 11,400 estaría por acá. A ver si podemos poner el puntito. Sí, podemos poner el puntito aquí. 92 acá. 11,400. Más o menos por ahí. ¿Correcto? Entre -1 y -2 también. Y finalmente vamos a valorar la talla para la edad. La talla para la edad tiene 4 años, aquí está 4 años, y mide 92, sería 90, aquí, entre -2 y -3. Entonces colocamos entre 92 y acá, ¿no? Entre -2 y -3. Entonces, concluimos que este sexo femenino tiene 4 años, pesa 11,400, talla 92. El peso para la edad está entre -2 y -3. Peso para talla entre -1 y -2. Y talla para edad entre -2 y -3. Conclusión: desnutrición global moderada, según esta tabla. Riesgo de desnutrición aguda y desnutrición crónica. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una paciente que se resume en una paciente con desnutrición crónica y riesgo de desnutrición aguda. Punto. Muy bien, y eso es lo que nosotros pues queremos tener, ¿no? A valorar nutricionalmente adecuada a nuestros niños, hacer un diagnóstico. ¿Para qué? Para tener un manejo adecuado de nutrición, de soporte nutricional, y llevar a nuestro bebito, que esto es una foto real de Javen, de 4 meses, y a los 8 meses ya no parece el mismo, ¿no? Esa es la idea, que nuestros niños crezcan y se desarrollen de la manera óptima y mejor, que alcancen todas sus potencialidades. Muy bien, chicos, he terminado la presentación. Si hay preguntas, por favor. Entonces, ustedes, en realidad, cada vez que hagan una historia clínica de un paciente, una historia clínica pediátrica, en la cual el examen físico tiene que contener el peso, la talla, la edad, el sexo, pues con esos indicadores pueden hacer sus índices: peso para la talla, talla para la edad, peso para la edad, y con eso hacer un diagnóstico nutricional mucho más completo. Eso tienen que hacer en todas sus historias clínicas para que se acostumbren a manejar las tablas. ¿Preguntas? Doctor, una consulta. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico del primer caso? ¿Sería una desnutrición aguda? No, o sea, no siempre te quedas con un solo diagnóstico. Lo que pasa es que yo lo resumo. Mira, voy a ponerlo para que te quede claro. El caso 1, ha sacado todos estos percentiles. Es una desnutrición global moderada con desnutrición aguda y riesgo. Yo lo resumo esto. En realidad, el término de desnutrición global no me sirve mucho. A mí lo que me enfoque es si es agudo o es crónico. Entonces, en este caso, es una desnutrición aguda con riesgo de desnutrición crónica. Así. Si quieres resumirlo más, te quedarías con desnutrición aguda. Porque como le digo, riesgo no es que esté desnutrido, está en riesgo, podría llegar a. Entonces, si quieres un resumen más de este caso queda como una desnutrición aguda. ¿Quieres completarlo más? Riesgo de desnutrición crónica. Evidentemente, si hay una desnutrición aguda, ya tienes una desnutrición global moderada. O sea, el global no es de mucha utilidad porque solo está valorando el peso para la edad, pero no me dice si es agudo o es crónico. Él ya tiene desnutrición aguda, entonces el diagnóstico de desnutrición aguda es mucho más completo que hablar de desnutrición global moderada. Entonces, este caso es más completo decir desnutrición aguda, y hay que darte y estás bien, puedes complementar como riesgo de desnutrición crónica.
El segundo caso, por ejemplo, yo me quedaría con desnutrición crónica. Es un típico caso de desnutrición crónica. Claro, si quieres complementar más, si también está en riesgo de desnutrición aguda. Y obviamente tiene desnutrición global, porque tiene desnutrición crónica. O sea, no podría ser que tenga crónica y no tenga desnutrición global. Tiene que tener. La desnutrición global me dice, tiene algo, tiene desnutrición aguda o crónica o las dos, así te dice. No sabe distinguir entre una u otra. Para eso es que tienes que desarrollar el resto. Ya desarrollo el resto y he encontrado que tiene crónica y tiene riesgo de aguda. Entonces, puedo poner solamente de nutrición crónica y estoy bien. De nutrición crónica con riesgo de nutrición aguda también está bien. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Sí, doctor, gracias. Pues acá lo que hay dos casos, uno de aguda y otro de crónica. Doctor, eh, Sí, una pregunta, justo lo último que preguntó mi compañero, o sea, no puedo simplemente considerar riesgo de desnutrición aguda, ¿no? Solo bien riesgo de desnutrición aguda con desnutrición crónica, pero no puedo considerar desnutrición aguda solas, ¿o sí? sí, o sea, tú puedes, a ver, no sé si nuevamente lo explico. Lo más importante es dar el diagnóstico nutricional. Entonces, ahí lo que yo enfoco es que ustedes sepan si tiene desnutrición aguda o crónica. Entonces, eh, el indicador peso-edad, el que dice desnutrición global, es el que te responde la pregunta, ¿tiene desnutrición? ¿Sí o no? Sí tiene, pero no te dice si es agudo o es crónico. Entonces, más claro es definir si es agudo o es crónico. Y eso lo haces con los otros índices. Si yo ya definí que es agudo, desnutrición aguda, y no tiene desnutrición crónica, yo diagnostico desnutrición aguda. Mm, Podría decir desnutrición global más desnutrición aguda, sí, pero es una como repetir, ¿no? Porque desnutrición global significa que tiene una desnutrición que puede ser aguda o puede ser crónica, o las dos, no me la define. En cambio, cuando yo digo desnutrición aguda, ya estoy definiendo que tiene una desnutrición que es de tipo aguda. Ya, ahí queda. ¿Puedo decir que además tiene riesgo de desnutrición crónica? Sí, si la tiene, sí. ¿De acuerdo? Ahora, ahí quedaría. Pero si este paciente no tiene desnutrición aguda y solo tiene riesgo de desnutrición crónica, pues ahí podrías poner como riesgo de desnutrición crónica. Podrías poner niño sano, eutrófico, con riesgo de desnutrición crónica. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te aclaré o te confundí más. No, no, sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Ya pues con esto entonces te damos por terminada la clase. Muchas gracias por su atención. Ya nos vemos en el otro capítulo, en otro capítulo. Hasta luego. Gracias, doctor.